estás llegando al mundo según Vince. No, todavía no hay cortinilla, todavía no hay intro, porque el canal se está renovando, pero vámonos rápido, tengo muchos datos que darles y luego nos vamos a ir al chismecito. Hoy quiero darles algunas curiosidades de las películas de Hocus Pocus. Ese fue Vince. La primera película salió en el año de 1993 y fue filmada en el mismísimo Salem, en Massachusetts. Pero la segunda película ya no fue filmada en Salem, fue filmada en algún lugar de Rhode Island. Pioneer Village es un museo que se ubica justamente ahí en Salem y sale al inicio de la primera película, que es la villa, la casa donde viven Vince y su hermanita Emily. Y otro de los lugares que también pueden visitar es la casa de Allison. La idea para la película surgió originalmente como un bedtime story, algo así como un cuento para ir a dormir, que el director David Hirschner le contaba a su hijita. ¿Cuál fue la inspiración para los vestuarios de las brujas? Bette Midler tomó la inspiración, sobre todo para su peinado, de Elizabeth I de Inglaterra. Los directores de vestuario de la película justamente quisieron darle como a cada bruja mantener como su propia esencia, ¿no? Así que para Mary se inspiraron como en hacerla ver como una panadera, y para el vestuario de Sarah pensaron más bien como en una Sleepy Beauty, una bella durmiente gótica. En un inicio se pensó en Leonardo DiCaprio para hacer a Max Dennison, pero DiCaprio rechazó el papel porque estaba trabajando en otros proyectos y al final quedó Omri Katz como nuestro Max Dennison. La canción que canta Sarah Sanderson para atraer a los niños fue compuesta, la música por James Horner, la letra por Brock Walsh, y en verdad es Sarah Jessica Parker la que canta esa parte en la película. Y hablando de Sarah Jessica Parker, resulta que ella tiene en su antecedente familiar a alguna persona que en realidad fue juzgada en los juicios de Salem y la acusaron de brujería. La peluca que usó Doug Jones en esta película resulta que es la misma de 1993. Y otro dato curioso es que en la escena de la primera película, donde se corta las ataduras que le había puesto Winifred y salen unas mariposas, en verdad le metieron unas mariposas vivas a la boca y dice que no fue una escena muy agradable, pero así sucedió, amigos. Se dieron cuenta que Hocus Pocus tiene algunas cositas en común con otra de las brujitas que nos robó el corazón en los 90s. Estoy hablando de Sabrina la bruja adolescente. Y es que si se fijan, la canción que ocuparon para esta segunda película es One Way or Another, que justamente sale en un capítulo de la serie de Sabrina, que es cuando se toman como esta soda de talento y se hacen super rockstar, Sabrina, Harvey y Valerie. Bueno, es la misma canción que suena de fondo cuando los persiguen en la escuela. Otra similitud que hay con Sabrina es que por lo visto a estas brujitas les gusta innovar y volar en aspiradoras. En la primera película de Hocus Pocus, Mary tiene que volar en una aspiradora, y es curioso porque tan solo un par de años después, Sabrina justamente usó su aspiradora para poder recorrer ahí el cielo de Westbridge. Otra cosa que comparten Hocus Pocus y Sabrina la bruja adolescente es que en ambas tenemos un personaje que es un Michi negro que habla, pero además es un Michi que antes solía ser humano. En el caso de Hocus Pocus tenemos al personaje de Thackeray Binks, y en el caso de Sabrina al inigualable Salem Saber Haggett. El personaje de Binks fue interpretado por varios Michis y una Marieta. El personaje de Binks fue interpretado por varios Michis y un robot como animatrónico, una marioneta, que se dice que después fue reutilizado para hacer a Salem en Sabrina, pero siento que solo lo utilizaron, siento yo, en la película de Sabrina, que sirvió como de piloto para que después se hiciera la serie, pero honestamente los de la serie siento que no se parecen tanto a Binks, no sé.
Cuando Winnie pasa volando por la ventana y hay dos personas viendo una película, resulta que la película justamente es una escena de Hocus Pocus de 1993. En la primera película se supone que el libro se lo dio a Winifred el mismísimo Satanás, pero en la segunda película se lo da a la bruja que conocemos al inicio de la historia. En la segunda película tenemos un concurso como de hermanas Anderson contra hermanas Anderson contra hermanas Anderson, y no sé si notaron que un grupo de las hermanas Anderson eran drag queens. Resulta que han sido participantes de la famosa RuPaul's Drag Race. Y bueno, estos fueron algunos datos curiosos de las películas de Hocus Pocus. Espero te haya gustado el video. Si fue así, por favor recuerda suscribirte, eso ayudaría mucho al canal. Aquí abajito le das like también al video y recuerda recomendárselo a todos tus amigos, conocidos, tus amics, en fin. Acá nos vamos a seguir viendo para mucho más contenido de El Mundo Según Vince. Adiós amigos, los quiero. Recuerden tomar mucha agüita y adoptar muchos michis y lomitos. Bye bye.